Ya podéis grabar si queréis. Bien, entonces, como os digo, ya tenemos el factor y ahora vamos a ver, de acuerdo, las muestras. Vamos a ver las muestras. Y en este caso, las muestras, la J, son de tamaño 5, ¿de acuerdo? Se ha extraído de cada población, de cada turno, se ha extraído 5 alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, la J vale 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que el tamaño de la muestra, la N, minúscula, vale. ¿Vale? El tamaño de la muestra, la J, vale 1, 2, 3, 4, 5. La N vale 5. ¿Vale? Y la N grande, el número total de datos que hay en esa tabla, pues es K por N. Es decir, en este caso, 3 por 5, que sería 15. ¿Vale? Entonces, la N grande, el número total de datos, es K por N, 3 por 5, que sería 15. ¿Veis una pregunta? Dime. Entonces, ¿las I son las filas y las J son las columnas? Sí, correcto. ¿De acuerdo? Pero ten cuidado porque la tabla siempre la tienen que colocar. Bueno, voy a copiar ahora la tabla. Recuerda que te dije que la tabla tiene que estar como está puesta aquí en este caso. Es decir, tienes que poner siempre aquí los factores en esta columna y aquí las muestras, ¿vale? Si te la colocan al revés, tú siempre tienes que colocarla así, ¿eh? ¿Vale? Vale. Vale, y entonces la tablita pues sería esta. Voy a copiarla en otra hoja. ¿Esto ya me lo habéis copiado todo el mundo? Porque ahora ya vamos a poner bueno, voy a poner aquí el modelo, luego copio la tabla. El modelo, ponerme, voy a terminar esto, el modelo, y ya sabéis que aquí en el modelo siempre tenéis que poner lo mismo, la variable que se quiere explicar, la edad en este caso, la X y J, se descompone en dos partes, en mu su I más éxilo su IJ. O lo que es lo mismo, la mu su I también se puede descomponer en dos partes, que es la mu más alfa su I más éxilo su IJ. Cuidado porque estas es el mu su I, no deja de ser la mu su I. La media de cada uno de los niveles que aparecen aquí, ¿vale? Aquí siempre ya sabéis que el modelo me tenéis que poner lo mismo, lo expliqué con detalle lo que era cada cosa, y ya sabéis que el éxilo sub j era un error aleatorio. Recordáis que el éxilo sub j siempre se supone que se distribuye como normal, con media 0 y desviación típica sigma, e independientes entre sí. ¿Vale? Aquí siempre en modelo poner siempre la misma fórmula, ¿vale? Hay que poner siempre lo mismo. Que es el mu su i, que es la media de cada nivel, ¿lo veis? La media de cada nivel, más un error aleatorio, que siempre se supone que es normal, con media 0, desviación típica sigma o varianza sigma cuadrado, como queráis poner, e independientes entre sí. ¿Todo bien? Poner lo que se quiere contrastar, cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Entonces, ya una vez que hemos puesto todo esto, ya pondremos la hipótesis nula y la alternativa y luego ya empezaremos a hacer todos los cálculos que hacen falta, que siempre es lo mismo. Ya, si no da tiempo, me lo decís, ¿eh? Bueno, vamos a poner entonces cuál es la hipótesis nula. ¿Puedo ponerlo, por favor? Ah, sí, perdón. Ya está, gracias. Vale, correcto. ¿Qué cosa decirme, eh? Vale, y ya vamos a poner la hipótesis nula y la alternativa. Vamos a poner la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y ya sabéis que en este contraste lo que queremos contrastar es justamente si esta es mu su i
son iguales si mu1 es igual a mu2 es igual a mu sub 3 es igual a mu, es decir, es el mismo número, frente a la alternativa de que existe al menos una que sea diferente. Claro, que es lo que te preguntan, te dice, establezca, aquí te lo dice, una academia de idiomas ofrece 3 turnos diferentes de cursos de inglés y el gerente desea conocer si existen diferencias significativas en la edad media de los alumnos matriculados en cada turno. Claro que yo quiero saber si estos niveles medios son iguales en los 3 turnos o existe al menos uno que sea diferente, o 1, o 2, o 3. ¿De acuerdo? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, la hipótesis nula va a ser que mu sub 1 es igual a mu sub 2 y es igual a mu sub 3 y es igual a mu, ¿vale? Que las 3 medias sean iguales, ¿de acuerdo? Que no existan diferencias dependiendo del turno, claro. Que mu1 a un número que es constante, ¿no? O también, si queréis, podéis poner que alfa sub i sea igual a 0. Porque claro, si os dais cuenta, para que el mu sub i sea la misma, lo que tiene que ocurrir es que el alfa sub i valga 0 y te quede siempre mu aquí. ¿Vale? Entonces lo podéis poner así o ponerlo así, me da lo mismo, ¿eh? Podéis ponerlo de cualquiera de las dos formas, ¿eh? Que ocurra esto o que ocurra esto. Frente a la alternativa de que existe algún i para el cual mu sub i sea distinto de mu. Entonces lo podemos poner así, ¿vale? Alternativa, me ponéis que exista algún i para el cual mu sub i sea diferente de mu. Que exista algún i para el cual mu sub i sea diferente de mu. Claro, ¿qué es lo que has puesto? Pues en la hipótesis nula has puesto que no existen diferencias entre los 3 turnos en la edad media, ¿vale? Entonces aquí has puesto que no existen diferencias, entre la edad de los 3 turnos. Eso es lo que has puesto en la hipótesis nula. Lo que has puesto en la hipótesis nula es que no existen diferencias entre la edad de los 3 turnos. Que los 3 turnos tendrían la misma edad media. ¿De acuerdo? Y en la alternativa has puesto que al menos un método es diferente al resto. ¿De acuerdo? Que al menos un turno es diferente al resto. ¿Vale? Aquí en la alternativa has puesto que al menos un turno tiene edad media diferente al resto. ¿Vale? Por eso os digo yo que realmente análisis de la varianza no deja de ser un contraste de igualdad de medias. Lo que pasa es que en vez de ser para 2 poblaciones, es para 3 poblaciones, para 4, para 5, porque si solamente hubiese habido 2, lo podéis hacer como un contraste, como el apartado anterior, como el ejercicio anterior, vamos. Sería exactamente hacer un ejercicio como el anterior, claro. Vale, y una vez que ya sabemos cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, una vez que ya sabemos cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, pues ya vamos a calcular la tabla que nos dan y a partir de ahí vamos a calcular una serie de cosas que siempre tenéis que calcular igual, como vimos en su día en la clase, ¿vale? Y luego ya pues pondremos como siempre el estadístico, valor crítico, la región crítica, luego la resolución, calcularemos el estadístico y luego ya si te preguntan el p-valor, pues calculamos también el p-valor. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar la tablita. Dejar espacio hacia la derecha, que luego ya sabéis que esta tabla se continúa hacia la derecha, entonces dejar espacio. Y siempre, por favor, recordar, aquí tenéis que poner los factores y aquí la muestra. Entonces los factores aquí son el turno 1, turno 2 y turno 3.
Aquí siempre ponéis el factor, ¿vale? Que tiene 3 niveles, turno 1, turno 2, turno 3. Lo ponéis ahí. Y luego aquí ponéis siempre las muestras, ¿eh? Siempre aquí. Las muestras. Que en este caso son de tamaño 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, pues los números son estos, son 29. Lo pongo por columnas, 29, 26, 24, 26, 24, 22, luego 30, 28 y 25, y luego 27, 25 y 23. Y luego ya 28, 27 y 26. Repasamos todos los números, que lo haya copiado todo bien. Vale, está perfecto. Pues ya está copiado aquí. Y a partir de esta información, pues vamos a rellenar la tabla, calculando todas las cosas que hacían falta, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿vale? Ya sabemos que aquí la K son 3 factores, la N es 5, ¿vale? Eso ya lo hemos puesto antes, ¿vale? Pero bueno, que ahí lo ponemos aquí también. Tenemos que la K es 3 y la N vale 5. Aquí tendríamos que calcular lo primero, el doble sumatorio desde i igual 1 hasta k, desde j igual 1 hasta n, de x y j. Así que, por favor, la gente que tenga su calculadora, voy a sumar todos los x y j, todos los números que aparecen aquí, voy a sumarlo. 29, más 26, más 30, más 27, más 28, más 26, más 24, más 28, más 25, más 27, más 24, más 22, más 25, más 23, más 26. La suma, 390. Si alguien lo ha hecho conmigo, que compruebe que le queda también lo mismo que a mí. Y si no, que me lo diga. Aquí también me ponéis la n mayúscula, que ya la hemos puesto antes, que es k por n. K por n. 3 por 5, que es 15. ¿Vale? Siempre hay que ponerlo ahí. ¿Vale? A continuación hay que calcular aquí en esta columna el x y media, la media por fila. O sea que hay que sumar estos números y dividirlo por 5 datos. Sumar estos números y dividirlo por 5 datos. Sumar esta fila y dividirlo por 5 datos. Lo que pasa es que no perdáis el tiempo, que lo han hecho ellos. Si os dais cuenta, en este caso no lo tenéis que calcular vosotros, lo han hecho ya. Son 28. Si no lo diesen, pues lo tendríamos que calcular, claro. La media por filas. 28, 26 y 24. Han hecho algún cálculo para que tardéis un poquito menos. Entonces, como veis, 28, 26 y 24. Son las medias por filas. Sumáis cada fila y lo dividís por el número de datos de cada fila. ¿Todo bien? Vale, perfecto. Ahora tenemos que calcular la media total, lo que llamábamos x media con una t abajo, que voy a poner aquí lo que queda, ¿vale? Y aquí tenéis dos posibilidades. Para calcular la media total siempre tenéis dos posibilidades,
que es sumar esta columna y dividirlo por 3 datos. Voy a ponerlo aquí abajo para que la gente lo vea. Existen 3 posibilidades. Sumar desde igual 1 hasta acá x y media. Perdón, esto es sin el puntico este. X y media. Sumáis todas las medias por filas y lo dividís por k, por el número de datos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces tendríamos que sumar 28 más 26 más 24 y lo partes por 3. Entonces sería en este caso 28 más 26 más 24 y lo partimos por 3, pues sería en este caso 26. ¿Vale? Y la otra posibilidad para calcular esa media sería coger el sumatorio de los x y j, sumar todos los x y j, sumamos desde igual 1 hasta acá, sumamos desde j igual 1 hasta n, x y j, y lo partimos por el número total de datos, por la n grande. Entonces la otra posibilidad sería hacer doble sumatorio desde igual 1 hasta acá, sumatorio desde j igual 1 hasta n, x y j, y lo partís por la n grande, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el doble sumatorio de x y j, 390, y lo partimos, en este caso, por la n grande, que son 15. Entonces sería 390 entre 15, que es 26. ¿Lo veis cómo os queda lo mismo? Da el mismo resultado, ¿eh? Como veis, da lo mismo. Y sería 26. Lo pongo aquí. 26. Vamos ahí en la tabla, que sería 26. A continuación ponemos otra columna donde ponemos x y media al cuadrado. Se coge el x y media de estos números y se elevan al cuadrado. Sería 28 al cuadrado, 784, 26 al cuadrado, 676, y 24 al cuadrado, que es 576. ¿Vale? Y la suma de esta columna es 784 más 676 más 576. ¿Qué nos queda en este caso? 2036. Hacerlo entonces. $2036, ¿vale? Correcto. Y luego a continuación tendrías que hacer el doble sumatorio desde igual 1 hasta acá, desde j igual 1 hasta n, de x y j al cuadrado. ¿Vale? Esto, si recordáis, por favor, era coger 29 al cuadrado, más 26 al cuadrado, más 30 al cuadrado, más 27 al cuadrado, más 28 al cuadrado, y ponéis aquí el resultado. Hacéis lo mismo con la segunda fila y con la tercera. Y luego ya sumas esta columna y ese resultado que tendrías que poner aquí. Lo que pasa es que, por favor, no me perdáis el tiempo, que está en el enunciado, lo veis, lo tenéis hecho. Entonces no hace falta que la gente me calcule esto de aquí, porque ya tenemos el resultado final, que es el que me hace falta, que lo tenéis puesto ahí, doble sumatorio x y j al cuadrado, es 10.210. Entonces, esta suma la tenéis ya hecha de esta columna, que sería este sumatorio de aquí, que sería 10.210, ¿vale? Ya sabéis que cuando lo hicimos el otro día en clase, los ejercicios normales lo teníamos que calcular nosotros estos 3 números y luego sumarlos y obtendríamos esto. Pero ya está hecho. En este ejercicio ya está hecho. Si no estuviese hecho, pues nada, 29 al cuadrado, más 26 al cuadrado, más 30 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 28 al cuadrado, pones aquí el resultado. Luego 26 al cuadrado, más 24 al cuadrado, más 28 al cuadrado, etcétera, y pones el resultado y aquí lo mismo. ¿Vale? Y ya sumar la columna y ya está. Y ya tienes el doble sumatorio de x y j al cuadrado. ¿Va bien todo? Bueno, y a continuación ya, pues vamos a calcular la suma de cuadrados dentro de los niveles. Vamos a calcular lo que llamábamos SCD,
¿vale? Y ya con la información que hemos calculado en esta tabla, pues ya se calcula muy bien. Suma de cuadrados dentro de los niveles. SCD, suma de cuadrados dentro de los niveles. Suma de cuadrados dentro de los niveles. Y por favor, normalmente en los exámenes suelen darte la fórmula, ¿vale? Entonces, si aseguraos eso sí bien que os dan la fórmula. Entonces, os vais a la parte de abajo y debajo de la tabla de estadísticos tenéis las fórmulas. Entonces, suma de cuadrado dentro de los niveles y siempre la segunda fórmula, que es la forma más sencilla de calcularlo con la información que hemos calculado en esta tabla, claro. Entonces, nos pone doble sumatorio desde i igual 1 hasta acá, sumatorio desde j igual 1 hasta n, de x y j al cuadrado, y luego nos pone menos n, minúscula, por el sumatorio, desde igual 1 hasta acá, de x y media al cuadrado. Entonces la fórmula la tenéis ahí debajo de los estadísticos, dice fórmulas para ANOVA, ¿lo veis? Para el cálculo para ANOVA. Entonces ahí tenéis la fórmula. Si os la dan, pues entonces preguntaros así antes de hacer el examen si os lo van a dar o no, ¿vale? Veamos que normalmente siempre las dan. Y nada, el doble sumatorio de x y j al cuadrado, pues realmente ya lo hemos calculado. Era este número de aquí, el 10.210. Menos la n, era en este caso 5, ¿vale? Y el sumatorio de x y media al cuadrado lo tenéis aquí. La suma de esta columna, que era 2036. Entonces era 2036. Volví a calcularlo ahora mismo. Va a ser 10.210 menos 5, pues 2036. Que nos queda 30. Esa es la suma de cuadrados dentro de los niveles. ¿Vale? Si en este caso 30. Simplemente, ¿de acuerdo? Es sustituir la fórmula, cada cosa por lo que vale. La suma de cuadrados entre niveles. Pues bueno, te vas aquí, ¿de acuerdo? Tienes la fórmula ahí, que pone que es n, sumatorio desde igual 1 hasta acá, de x y media al cuadrado, menos n por k, que esto es la n grande. Si queréis poner, esto es lo mismo que la n grande, ¿vale? Y luego por x media total al cuadrado. Por x media total al cuadrado, ¿vale? Va a ser en este caso, la n vale 5. El sumatorio de x y media al cuadrado es la suma de esta columna, que era 2036. Y luego menos la n grande o n por k era 15, la n grande era 15. Pongo 15 directamente, ¿vale? O ponéis 5 por 3, ¿no? Y luego por la media total al cuadrado. La media total era 26, pues 26 al cuadrado. No se te olvide el cuadrado, que mucha gente el día del examen pone la media total, pero está al cuadrado. Y la gente se le olvida poner el cuadrado. Va a ser en este caso 5 por 2036 menos 15 por 26 al cuadrado. Nos queda 40. Y aquí tenéis la suma de cuadrados entre los niveles. Suma de cuadrados entre niveles. ¿Todos estos números pueden dar negativo en algún momento? No, date cuenta, fíjate, si lo ves en las fórmulas originales, no en estas de aquí, sino en la original, la que está primera puesta, ¿no ves que son cosas que están al cuadrado y luego están sumadas? Si te queda negativo alguna cosa te has confundido, ¿eh? Ah, vale. ¿Sabes? Date cuenta que la fórmula original aquí lo ves peor, pero en la fórmula original, ¿vale? Pone doble sumatorio, por ejemplo, la STC pone doble sumatorio x y j menos x media total al cuadrado todo. Claro, entonces si tú restas, pero vas elevando al cuadrado, no te puede quedar nada negativo. Y en la fórmula de abajo también y la otra también, ¿eh? Vale. O sea, que si alguna de estas cosas te queda negativa, está mal porque es que es la suma de cuadrados. Entonces elevas al cuadrado y sumas. Vale. ¿Vale? Y luego ya la suma de cuadrados total, ¿vale? La SCT, pues lo podéis calcular con la fórmula que aparece ahí, ¿lo veis? O también
si no queréis perder el tiempo, la SCT es la suma de estas dos. Entonces, si queréis en vez de utilizar esa fórmula que pone ahí, lo puedes hacer también así. Suma de cuadrados entre los niveles más suma de cuadrados entre niveles. Entonces, lo podéis hacer con la fórmula que pone ahí, o bien, si queréis, directamente sumando estas dos, ¿vale? Que sería 30 más 40. Que sería 70, ¿vale? Y ya tenemos calculada la suma de cuadrados dentro de los niveles, la suma de cuadrados entre niveles y la suma de cuadrados total. Y ya con esto, pues vamos a poner el estadístico, valor crítico, la resolución y luego el p-valor si hiciese falta. Si no lo preguntasen, que lo han preguntado además, ¿vale? ¿Va todo bien? Mira, pues ponemos entonces el estadístico del contraste. Ya hemos hecho la parte más pesada. Y ponemos el estadístico del contraste, que siempre es el mismo. Se le llama F, ¿vale? Se le llama F, y es simplemente coger la suma de cuadrados entre niveles partido K-1, y luego la suma de cuadrados de entre los niveles partido N menos K. La N mayúscula menos K. Copiadme bien la fórmula. Es suma de cuadrados entre niveles partido K-1, y luego debajo dividiendo suma de cuadrados dentro de los niveles partido N menos K. ¿Vale? Y esto se distribuye como una F de Snedeker, K-1 grado de libertad del numerador y N menos K del denominador. ¿Vale? Entonces siempre se distribuye como una F, K-1 grado de libertad del numerador y N mayúscula menos K del denominador. En este caso es una F. La K hemos dicho que eran 3, pues 3 menos 1. La N grande eran 15, 15 menos 3. O sea que es una F, 2, 12. ¿Vale? Es una F, 2, 12. Y para que esté bien, ¿qué le falta? Pues si lo dejas así te van a poner un 0. Entonces, ¿qué le falta? Pues como siempre, ¿no? Si es cierta, la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Siempre, solamente si la hipótesis nula fuese cierta. Entonces, ponémelo aquí. Si es cierta, la H sub 0, la hipótesis nula. ¿Vale? Siempre, por favor, nunca se olvide poner si es cierta la hipótesis nula, ¿eh? Muy importante. Y aquí tenéis ya el estadístico del contraste. El análisis de la varianza, el ANOVA, siempre tiene este estadístico. Siempre hay que poner la misma fórmula, únicamente que los grados de libertad, pues ponéis la K, la N y la K, ¿vale? Y ya está. ¿Va bien? Vale, voy a pasar voy a dar la vuelta a la hoja, ¿vale? Lo copiéis. ¿Todo bien? Vale, venga, pues entonces ya tenemos el estadístico, que sería este. Luego en la resolución sustituiremos cada cosa por lo que vale, que además lo tenemos todo calculado. La SCE, la SCD también la tenemos. Luego lo calcularemos, ¿vale? Pasamos al valor crítico. Pasamos al valor crítico. Y ya sabéis que os dije que el contraste, análisis de la varianza, siempre es un contraste unilateral o de una cola con la región crítica a la derecha. Aquí nunca hay cambio, ¿eh? Aquí siempre es igual. Análisis de la varianza siempre es un contraste, ponerlo ahí, siempre es un contraste unilateral o de una cola con la región crítica a la derecha. Entonces ahí nunca os podéis confundir porque siempre va a ser un contraste unilateral o de una cola con la región crítica siempre a la derecha.
es un contraste unilateral de una cola con la región crítica siempre a la derecha. ¿Vale? Es un contraste unilateral de una cola con la región crítica siempre a la derecha. Es decir, al dibujar la F de Snedeker, tenemos que poner siempre un valor crítico a la derecha. Lo ponéis aquí, lo ponemos aquí, vamos a llamarlo K. Vamos a llamarlo aquí K, ¿vale? Este trozo es alfa y este trozo 1 menos alfa, ¿vale? ¿Vale? Vamos a llamarlo ahí K, ¿vale? Este trozo es alfa y este 1 menos alfa. Es decir, la alfa es la probabilidad de que el estadístico F sea mayor o igual que K, si la hipótesis nula es cierta. Lo ponemos ahí. Siempre es un contraste de una cola con región crítica a la derecha, por lo tanto, siempre de esta forma. Y para encontrar cuánto vale K, os vais a la tabla de la F y ya sabéis que la tabla de la F que yo siempre os doy es de la derecha. Hay que mirar siempre la derecha, que sería alfa. Además, la gente, si va a la tabla que os dan ellos, en este examen, veis que está puesto ahí, que es de la derecha. Pone distribución F de Snedeker, probabilidad de que sí sea mayor o igual que X, ¿lo veis? Y en el dibujo también aparece el área de la derecha, señalado en negrita, así con rayitas, el área de la derecha. Pues entonces hay que mirar la derecha, que es alfa, ¿vale? Y vamos a mirarlo ahora mismo en las tablas. KF alfa. ¿Qué nivel de significación preguntaban en el enunciado? Mirádmelo a ver. Pues mirad, lo decía para un nivel de significación 1%, o sea que es 0,01. Mira, pues todo el mundo se va a las tablas de la F y hay que mirar 0,01 y los grados de libertad que os he dicho antes. 2 numerador, 12 denominador. Como es una F, 2, 12, 2 numerador, 12 denominador. Mira, que alguien me lo encuentre ahí en la tabla de la F que os dan ellos. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? 2 grados de libertad el numerador y 12 el denominador. Es la última columna, ¿lo veis? Y luego me tenéis que mirar 0,01. Pues nada, la penúltima fila. Es 6,927. 6,927. ¿Lo habéis encontrado? Si alguien no lo encuentra en la tabla, me lo dice, ¿eh? Hay que mirar 2 del numerador, 12 del denominador y luego la probabilidad que es 0,010, 0,01. 6,927. Y ya, por lo tanto, tenemos el espacio muestral dividido en 2 regiones. Ya tengo aquí el 6,927. Esta es la región crítica. Y esta es la región de aceptación. ¿De acuerdo? Región crítica, región de aceptación. La región crítica, pues sería esta. Si el estadístico, si la F fuese mayor o igual que 6,927, pues rechazaríamos la hipótesis nula con un alfa del 1%. Esta es la región crítica. Si el estadístico F fuese mayor o igual que 6,927, rechazaríamos la hipótesis nula con un alfa del 1%. Y ya pues voy a hacer la resolución. Y ya lo resolvemos. La resolución, pues nada, pongo la fórmula del estadístico, que la tengo aquí, esta fórmula, ¿vale? La voy a copiar. Suma de cuadrados entre niveles, partido K-1, partido suma de cuadrados entre dos niveles, partido N-K. Y voy a sustituir pues cada cosa por lo que vale, ¿de acuerdo? La suma de cuadrados entre niveles vale 40. Pues ponemos 40. La K, el número de factores eran 3, pues 3 menos 1.
Y luego suma de cuadrados dentro de los niveles, lo miráis, valía 30, pues 30. La n grande era 15 menos 3. O sea que sería 40 entre 2, que sería 20, y luego hay que dividir de 30 entre 12. Y os queda 8. ¿Todo bien? Nos quedaría 8. Y claro, si os dais cuenta, el 8 es mayor que 6,927. Entonces sería mayor que 6,927. Es mayor que el valor crítico, por lo tanto, la conclusión es que rechazamos, es nula, con un nivel de significación del 1%. Entonces esta sería la conclusión a la que llegaríamos. Rechazaríamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 1%. Os lo acerco para que lo veáis bien todo. Claro, el 8 está cayendo por aquí, lo veis en región crítica. ¿Vale? Muy bien. Y aquí tendríamos ya la decisión. Claro, estaríamos rechazando lo que decía la hipótesis nula, que la hipótesis nula lo que nos decía, y lo estaríamos rechazando, es que no existen diferencias. La conclusión es que sí que existen diferencias, que al menos un turno tiene edad media diferente al resto, claro. Entonces sí que estarías diciendo que sí que existen diferencias entre los 3 turnos, ¿vale? La conclusión a la que llegaría sería esa. Daros cuenta que os dice justamente eso, os dice el gerente desea conocer si existen diferencias significativas o no en la edad de los alumnos matriculados en cada uno de los turnos. Pues sí, sí que existen diferencias. ¿Vale? Es la conclusión a la que llegaríamos. ¿Vale? Como también te preguntan el p-valor, pues también vamos a calcular el p-valor, ¿vale? Para terminar. Entonces, el p-valor va a ser la probabilidad, como es un contraste siempre de una cola a la derecha, pues es la probabilidad de que la distribución sea mayor o igual que el estadístico calculado. ¿Vale? Entonces siempre es la probabilidad de que la distribución sea mayor o igual que el estadístico. En este caso la distribución es una F, vamos a ponerlo aquí, es la probabilidad de que una F 2,12 sea mayor o igual que el estadístico, que es 8. ¿Vale? Entonces, es la probabilidad de que una F 2,12, 2 grados de libertad del numerador y 12 del denominador, sea mayor o igual que 8. ¿Vale? Si lo dibujáis, hablamos de este área. Si dibujáis la F y ponéis el 8, pues es la probabilidad de que sea mayor que 8, mayor o igual que 8. O sea, que es el área a la derecha, que es el que te da la tabla si miras 8. Entonces, nada, iros a la tabla de la F, que os da en el examen, en ese examen, y miráis 2,12, y luego en esa columna tenéis que buscar el 8, o lo más aproximado. Y además, como veis, está exacto. Está el 8 exacto, y la probabilidad, que es el área de la derecha, es 0,006. Entonces, sabemos que esto es 0,006. Entonces, si os a la tabla, si alguien no lo encuentra, que me lo diga. 2,12, buscáis el 8 y la probabilidad, que es 0,006. ¿Vale? Y ya para tomar la decisión, pues cogemos el nivel de significación